Buenas, yo soy Kelvin, soy geólogo, soy doctorado en geología por la Universidad de Salamanca y hoy os voy a contar un poco sobre la minería romana en Ciudad Rodrigo. Conmigo están presentes los doctores en geología Juan Gómez Barreiro y Santos Barros Sánchez, el doctor en ingeniería química José Manuel Compaña y el doctor en arqueología José Luis Francisco. Esta presentación está enfocada mayormente en exponer resultados de campañas de prospección de cuño arqueológicas y luego campañas de prospección de cuño geológicas. Bueno, pues para comenzar os voy a decir un poco de lo que son y cómo se encuentran los yacimientos minerales para que podamos contextualizar más el yacimiento de Camaces, el yacimiento en cuestión. Pues los yacimientos minerales son concentraciones anómalas de unos más minerales de interés económico que sean viablemente explotables. ¿Y cómo los buscamos? Pues les podemos buscar haciendo uso de criterios geológicos como hacían los romanos, porque los romanos, aunque de forma empírica, lo que hacían era uso de indicios geológicos para buscar sus fuentes de oro. Como podéis ver en el esquema de la izquierda, una secuencia de ejemplo de labores mineros de origen romanas que están ubicadas en la Sierra de Peña de Francia. Este esquema y todo el proceso completo podéis encontrar en el trabajo de Sánchez Palencia. Pero como podéis ver en la figura A, es un ejemplo muy claro del oro, del tipo de oro transportado también, pero de partículas de oro bastante finas que se concentraban en fondo de valles, en arroyos, en cotas más bajas, y que sabían los romanos que ahí se podrían sacar oro. Y luego también sabían que la fuerza del agua, la fuerza de la corriente de los canales es lo que transportaban las partículas mayores, y que puntos donde ya no se encontraban más canales de agua, donde pasaban antiguos cursos de arroyos, donde ahora eran paleoplaceres, pues ahí se podrían encontrar partículas de oro mayores como las pepitas. Y también podéis ver un ejemplo bastante conocido que es de las minas de Cabenes, que ya por conocer su morfología, por conocer los indicios geológicos, las estructuras, las litologías, sabían los romanos que estos placeres antiguos, consolidados y duros, hasta mismo como las médulas, pues podrían también ser una fuente de oro. Y luego, siguiendo criterios litológicos y estructurales, pues también picaban las venas de cuarzos que veían por ahí, pues las venas de cuarzos, los diques de cuarzos, pues no sabían ellos, pero lo que buscaban eran el oro del tipo filoniano. Como podéis ver en la figura D, lo que tenemos es un ejemplo claro de un yacimiento de oro del tipo filoniano, pues se trata del yacimiento de Camaces. Lo que hacían los romanos eran recoger todo el cuarzo del dique o de las venas, romperlos y luego lavar este material, y de ahí pues sacaban el oro. Y lo que es más importante de todo eso, lo más importante es que en la gran mayoría de las labores mineras romanas, los romanos siempre han dejado rastros de que estuvieron por ahí. ¿Y qué son estos rastros? Pues son los registros arqueomineros, los que hoy nos permiten intentar remontar un poco a esta historia, intentar encontrar indicios geológicos, encontrar nuevos yacimientos minerales, y ahora os voy a contar un poco más sobre eso. Los indicios arqueomineros que nos han permitido ubicar la mina de Camaces. José Luis, que es un experto arqueólogo, se ha dado cuenta que al norte de la ciudad Rodrigo, pues se encontraban unas piezas de granitos talladas, pero piezas de granitos que no sería muy común encontrarlas por ahí, porque la geología de Ciudad Rodrigo no presenta granitos tan cercas.
Entonces se ha dado José Luis que estas piezas se trataba de posibles lavaderos de una labor minera. Y siguiendo sus prospecciones arqueológicas por el campo, se ha dado cuenta que había más piezas y que esta pieza remontaba un camino. Y si remontaba un camino, también podría remontar una historia. Con una serie de trabajos con imágenes de satélites, más búsquedas en campo, se ha dado José Luis a encontrar una bocamina en la Sierra de Camaces. Como podéis ver en la figura 4 y 5 encontramos piezas de antiguos lavaderos romanos, y en la 4, si fijáis, esta pieza ha sido utilizada por las personas del pueblo como una pieza para construir el muro. Como podéis ver en la figura 6 y 7, José Luis por el campo haciendo el camino que le llevaría hasta la mina, seguía encontrando más piezas del lavadero. Una vez ubicada la labor minera en la Sierra de Camaces, nos tocaba entonces descubrir en qué contexto geológico se encuadraba la mineralización, descubrir de qué tipo de mineral estábamos hablando, y nos hemos dado cuenta que se trataba de una mina que estaba ubicada simplemente en un dique de cuarzo, y lo que hacían los romanos era explotar el dique de cuarzo. Este tipo de labor es una labor que tiene una morfología bastante común, y es la misma morfología de labores que se presentan en las minas del día de hoy. Entonces, lo que nos hacía falta era identificar el tipo de mineral que se sacaban los romanos de ahí. Ha sido cuando comenzamos una etapa de prospección con colectas de muestras. ¿Y qué colectamos? Pues dentro de la mina nos centramos en colectar muestras de cuarzo, del dique de cuarzo in situ, muestras de la roca encajante, para poder estudiar qué tipo de cuarzo, qué tipo de procesos geológicos estarían involucrados en la formación de este yacimiento. Y luego, en las escombreras de las minas, de la mina, nos centramos en colectar sedimentos de la escombrera, pues teníamos en mente que si los romanos sacaban de ahí el mineral, posiblemente algo se caería por el suelo. Entonces, pues colectamos bolsas y bolsas de sedimentos con el uso de una criba y una batea. Colectamos aproximadamente 12 kilos de sedimentos. Pues bien, una vez ejecutados los labores de campo, en la Universidad de Salamanca hemos dado inicio a los trabajos de laboratorio. Nos centramos en batear todos los sedimentos que hemos traído desde la mina, y el concentrado de minerales densos que hoy tuvimos en el bateo, pues comenzamos a analizarlo bajo una lupa binocular. Y con el uso de la lupa binocular hemos logrado encontrar las primeras partículas de oro. Y a la vez en que se separaban las partículas de oro del concentrado de minerales densos, también ya aprovechamos y comenzamos a describir las morfologías de estas partículas, a intentar sacar informaciones sobre los procesos que estarían detrás de la presencia de estas partículas. Una vez separadas y analizadas bajo la lupa binocular, entonces lo que hemos hecho ha sido estudiar la composición química de la superficie de estas partículas. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues con el uso de un espectrómetro de microfluorescencias de rayos X. Con los análisis químicos de la superficie de estas partículas y apoyado con el estudio de las morfologías, pues tendríamos ideas de procesos geológicos, de dónde estarían estas partículas en una historia geológica. Entonces, al final, hemos obtenido un total de 12 partículas que, como podéis ver, poseen un tamaño bastante pequeño, variando entre 0,14 y 0,89 milímetros.
En cuanto al análisis morfológico de estas partículas, nos hemos dado cuenta que estas partículas, además de bastante pequeñas, preservan todavía fases y rasgos de su forma primaria. Todavía se asemejan bastante a cristales de oro. Son cristales de oro que no presentan rasgos de transportes. Y luego, en cuanto a la composición química de la superficie de estas partículas, hemos visto que las partículas la superficie de las partículas están compuesta mayormente por oro y plata. Y además de oro y plata, presentan óxidos de hierro, cuarzos y otros filosilicatos. ¿Y qué significa eso? Pues si nos damos cuenta que estas partículas poseen morfologías muy angulosas, fases de cristalización primaria, sumadas a una composición química de su superficie que todavía presentan minerales primarios como el cuarzo, y haber sido colectadas tan cerca de una mina, pues podemos concluir que los romanos lo que hacían era sacar todo el material de dentro de la mina, los diques de cuarzo, y luego sierra abajo, con el uso de los lavaderos encontrados por José Luis, lo que hacían era moler todo el cuarzo y lavarlo. Y cuando lavaba, pues el cuarzo, por ser un mineral más leve, se iba y se quedaban las partículas de oro. Así hacían los romanos. Al final, el sumatorio de los indicios geológicos, sean ellos el contexto geológico, la presencia de las partículas de oro, sumado a los indicios arqueológicos, llegamos a la conclusión que se trata de una mineralización aurífera del tipo filoniano y que posiblemente corresponde a una labor romana. Entonces, para siguientes trabajos, desde un punto geológico, lo que tenemos en mente es realizar un estudio más intenso de esta mineralización. Serían describir los procesos geológicos intrínsecos a la mineralización aurífera, relacionarlos con las rocas encajantes, establecer una edad para esta mineralización, y desde el punto arqueológico, pues realizar la caracterización de la mina y atribuirle un origen romano, a ver si se puede sacar de ahí un yacimiento romano, un parque romano. Bueno, estas son las referencias que hemos usado en esta breve presentación. Nos gustaría agradecer a la organización del evento y a vuestro tiempo. Muchas gracias.